Muy bien. ¿Y cómo hacemos un programa o desarrollamos un programa para poder verificar si un año es bisiesto o no es bisiesto? Bueno, primero tenemos que entender cómo es esa estructura de cómo va siguiendo el paso a paso de si es bisiesto o no es bisiesto. Bueno, primero deberíamos solicitarle en el programa, ya cuando se tenga, primero solicitar al usuario que ingrese un año. Verificar si el año es divisible entre 4. O sea, es un año bisiesto debería ser sí o sí divisible entre 4. Si no lo es, no es bisiesto. Si no se, desde el primer instante no se divide entre 4, es que el año no es bisiesto. Si lo es, se verifica si es divisible entre 100. ¿Qué pasa? Sí o sí debe haber una conexión entre aquí. Si es divisible entre 4, no debería ser divisible entre 100. Si no se divide entre 100, es bisiesto. Y si se llegara a dividir, probaríamos con 400. Si se llegara a dividir entre 400, es que el año era bisiesto. Pero si no se llegara a dividir, no es bisiesto. Pero si se llegara a dividir entre 400, se volvería a probar si es divisible entre 100. Y si no se llegara a cumplir, es que el año no era bisiesto. Y obviamente, dependiendo de los resultados que dé estas divisiones, mostrará un resultado, ya sea verdadero o falso, o sea, de si es bisiesto o no es bisiesto. Aquí hay un diagrama de cómo más o menos funciona este programa. Si el año se divide entre 4, sí o sí, y no se divide entre 100 porque tiene que ser distinto de 0, de 100, distinto del número de 100, debería ser distinto, no debería ser igual, no debería ser divisible a ese número entero, a ese número de año bisiesto que queremos verificar. Si se llegara a dividir y no se llegara a dividir entre 100, es bisiesto. Si se llegara a dividir entre 100 y también entre 400, es que sí era bisiesto. Pero si no se llegara a cumplir desde el primer intento, que no se llegara a dividir entre 4, es que no era bisiesto. Si se llegara a dividir por y por y por y no por por 400, es que el año no era bisiesto. Ya veremos más o menos cómo funciona esto. Aquí tenemos un código que acabo de hacer de cómo es más o menos cómo funciona. Primero lo primero. Aquí lo que hacemos es introducir la función principal del programa y agarramos una variable que es int, una variable de tipo entero, un número entero, porque obviamente no hay decimales en los años, y la colocaremos como una variable de tipo entero llamada year, año, que sea igual a cero. Y le damos la función o el mensajito que es desde que inicias la aplicación, si inicias el programa, te pida que ingreses el year, el año que deseas verificar, cualquier año que desees verificar si es bisiesto o no es bisiesto. Y todo esto va a ser, sin se va a cargar de, obviamente, verificar si ese año ingresado se guarde. Bueno, aquí agregué una entrada que es para la verificación de si el año es bisiesto o no es bisiesto. Hacemos una entrada en if. ¿Qué te dice el programa de C++? Bueno, primero colocamos que el año del módulo de 4 es igual a 0, o sea que si se divide entre 0 o sea que si se llegara a dividir entre 0 y el año no se llegara a dividir entre el módulo de 100, o sea, no se llegara a dividir entre 100, o sea, porque 100 debe ser distinto de 0, si se llegara a dividir entre 4 y no entre 100, entonces el año sí es bisiesto. O sea, porque de esto se encarga sí más. Pues, C++, él piensa así, que si se llega a dividir entre porque esto es como decir o sea, como que sí o sí, es como que tú vayas a un sitio, a un lugar a comprar y yo dijera, bueno, voy a comprar queso y pollo. O sea, voy a llegar con los dos, porque lógicamente yo estoy pensando en comprar dos cosas. Pero estas, como decir, barras como de valor absoluto, por así decirlo, quiere dar como un conectivo que quiere, da a entender que en programación es un conectivo de O. O sea, el mismo ejemplo. Este conectivo es de I. O sea, si yo voy a comprar carne y pollo, o sea, voy a comprar dos cosas, carne y pollo.
Pero este ejemplo, este conectivo es de o. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a comprar carne o pollo. O sea, yo si yo llego a la casa, voy a llegar o con pollo o con carne. O sea, voy a llegar con una de las dos cosas. No con una, pero sí con una de las dos. Si no consigo una, llevo la otra. Y si llevo la otra, no consigo la otra. Y esto es más o menos cómo funciona el programa. O sea, te dice que si el año se llega a dividir entre 4, no debería de ser divisible entre 100 para saber si es bisiesto. Pero si se llegara a dividir entre 100, entre 4 y entre 100, bueno, lo que hace es, bueno, voy a probar, en vez de 100, voy a probarlo a dividirlo entre 400. Si no llegara a dividirse entre 400, bueno, voy a probar a dividirlo entre 100. Y si no se llegara a cumplir ninguna de estas condiciones, bueno, el mensaje del programa te va a decir que no era bisiesto. O sea, ningún año que probaste, o sea, el año que probaste no pudo ser verificado de ninguna manera. O sea, de ninguna manera dio, no es bisiesto. Bueno, vamos a probarlo, a ponerlo en práctica. Vamos a poner como ejemplo el año 2017. 2017. Y aquí el programa te dice que no es bisiesto, ya que él probó las maneras de ver o de verificar si ese año era bisiesto y obviamente no. Aunque yo creo que eso tiene un poquito de truco porque obviamente si se ponen a pensar los años que sacan son números literalmente que tienen divisores, o sea, son múltiplos, son números pares, por así decirlo. Por ejemplo, el año 2020, número par, si es bisiesto. El año 2024, por ejemplo, si es bisiesto. Ponte que es el año 2028. 2028 es un año bisiesto, o sea, múltiplos de 4, literalmente. O sea, es años literalmente cada 4 años, es un año bisiesto, pero literalmente son casi años que sean múltiplos de 4. Y bueno, esa fue toda mi explicación y espero que les haya gustado.